Un nuevo ataque aéreo ahora. En este momento, Israel está lanzando un ataque masivo contra Siria. Una poderosa serie de ataques aéreos sacudió la capital de Siria, Damasco, de lo cual los medios estatales sirios culpan a Israel, aunque en Jerusalén no lo ocultan. Benjamin Netanyahu hizo un llamado urgente a los drusos que viven en el territorio de Israel, pidiéndoles que no interfieran con las tareas de las fuerzas de defensa de Israel. Las autoridades israelíes afirman que Israel lleva a cabo ataques aéreos en Siria como parte de su compromiso de proteger a los drusos, una minoría árabe que se encuentra en medio de enfrentamientos con los partidarios del actual gobierno sirio. En Damasco ya han reconocido que la opresión de los drusos realmente ha ocurrido en los últimos días, pero afirman que esto es obra de bandas armadas y no de las autoridades. Los nuevos bombardeos en Damasco suceden mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta normalizar las relaciones con Siria y entre las autoridades sirias e israelíes. Mi nombre es Alexei Pechi. Hoy es 16 de julio. En esta edición vamos a hablar sobre la nueva escalada en Siria y también vamos a entender quiénes son los drusos y por qué Israel bombardea la capital siria para protegerlos. Antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y no olviden suscribirse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción del video. Ahí publicamos noticias de última hora. Así que ahora vamos por partes. En uno de los videos del canal de televisión sirio, se puede ver en vivo cómo el edificio del Ministerio de Defensa de Siria fue atacado, lo que obligó a la presentadora a buscar refugio. Y después el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, compartió imágenes diciendo que los ataques dolorosos contra Siria ya habían comenzado. Según declararon en Jerusalén, Israel realiza ataques aéreos contra Siria como parte de sus compromisos para proteger a los drusos. Los drusos son una minoría árabe que se encuentra en el centro del enfrentamiento con los partidarios del gobierno. La magnitud de los daños causados por los últimos ataques, así como la existencia de víctimas, aún no está clara, pero se sabe que Israel inició recientemente nuevos ataques contra objetivos militares del régimen sirio en el sur de Siria. Y en las últimas 24 horas, aviones de la Fuerza Aérea de Israel han atacado y continúan atacando tanques, lanzacohetes, armas y camionetas armadas con ametralladoras de gran calibre que se dirigían a la región de Az-Zuwayda en el sur de Siria. Esta es una zona clave por la cual comenzó la nueva ola de escalada y a ella volveremos más adelante. Además, en las últimas 24 horas se atacaron las rutas de acceso para bloquear esta zona para el ejército sirio. Según las fuerzas de defensa de Israel, el ejército de defensa de Israel continúa monitoreando los sucesos y la actividad contra los drusos pacíficos en el sur de Siria. Y de acuerdo con las instrucciones del liderazgo político, lleva a cabo ataques en esta zona y se prepara para diferentes escenarios. Anteriormente, el miércoles, el Ejército de Defensa de Israel declaró que atacó la entrada de la sede del Ministerio de Defensa de Siria. Estas imágenes se difundieron hoy por las redes sociales. La noticia sobre este ataque en el sur de Siria apareció poco después de que KATS declarara que su país, es decir, Israel, pronto intensificará los ataques contra las fuerzas gubernamentales si no se retiran de la ciudad sureña siria de Ez-Zuwayda, donde el pasado fin de semana hubo enfrentamientos entre fuerzas drusas y tribus beduinas, lo que provocó la intervención del gobierno sirio. Es significativo que las autoridades sirias ya hayan emitido una declaración oficial en la que reconocen, cito, lamentables violaciones en Zuwayda, las cuales describen como criminales e ilegales. Condenan enérgicamente estas acciones vergonzosas y prometen llevar a cabo una investigación y responsabilizar a todos los que se demuestre que están involucrados. Así, las autoridades en Damasco se desvinculan de los ataques contra los drusos, afirmando que no son los responsables de estos sucesos. Esta mañana, antes de los ataques en Damasco, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirigió a las fuerzas de defensa de Israel. Y luego su cita: estamos obligados a mantener la región suroeste de Siria como una zona desmilitarizada en la frontera con Israel. No permitiremos que se repita la situación en la que ahí se cree un segundo Líbano. También debemos proteger a los drusos locales. Lo hacemos llevando a cabo operaciones intensivas. Espero que no necesitemos más operaciones. Y eso depende mucho de lo que entiendan y hagan y de lo que no entiendan y no hagan en Damasco.
También se sabe que, además de las fuerzas aéreas, el ejército israelí desplegó 2 compañías adicionales en la frontera con Siria, además de otra compañía que desplegó ayer. También es importante señalar que en la frontera entre Siria e Israel hubo cierta confusión, y hoy más de 1000 ciudadanos israelíes cruzaron la frontera de Israel hacia Siria, y eran drusos. Por eso Netanyahu volvió a dirigirse a esos mismos drusos. Y otra cita de él: mis compatriotas drusos de Israel. La situación en Suweida, en el suroeste de Siria, es muy grave. El Ejército de Defensa de Israel, las fuerzas aéreas y otras fuerzas están trabajando en la zona. Estamos trabajando para salvar a nuestros hermanos drusos y eliminar las bandas del régimen. Y ahora les pido a ustedes, ciudadanos de Israel, que no crucen la frontera. Arriesgan sus vidas, pueden ser asesinados o secuestrados y perjudican los esfuerzos del Ejército de Defensa de Israel. Les pido que regresen a sus casas y permitan que el Ejército de Defensa de Israel actúe. También es importante señalar que el embajador de Estados Unidos en Siria ya apoyó indirectamente los ataques contra Damasco, ya que condenó públicamente el ataque contra los drusos en Suweida. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su preocupación por los ataques israelíes en Siria y afirmó que están negociando con todas las partes para detener las hostilidades. Ahora, hablemos de quiénes son los drusos y por qué Israel ha reanudado los ataques contra Siria, relacionándolo precisamente con esos drusos. Entonces, ¿qué está pasando? Esta semana, como resultado de los enfrentamientos entre partidarios del gobierno y milicianos drusos en la ciudad sureña de As-Suwaida, lamentablemente murieron decenas de personas, lo que llevó a las fuerzas sirias a intervenir. Esto, a su vez, provocó la reanudación de los ataques aéreos israelíes, ya que Israel, citando su compromiso de proteger a los drusos, está ampliando su presencia en el sur de Siria y está convencido de que las Fuerzas Armadas de Siria o no pueden controlar la situación o son ellas mismas las que atacan a los drusos. El martes, los militares sirios entraron en As-Suwaida, que es un bastión de la comunidad drusa en el sur de Siria, después de que el fin de semana estallaran enfrentamientos entre las fuerzas drusas y las tribus beduinas. Aquí surgió una situación muy preocupante. Esta semana, fuerzas islamistas vinculadas al gobierno sirio se unieron a los combates. Esto generó preocupación entre los drusos y llevó a una figura clave de esta comunidad a solicitar protección internacional. Se dice que las autoridades en Damasco podrían estar encubriendo a los grupos que atacan a los drusos. Por eso Israel, al prometer proteger a los drusos en Siria, lanzó nuevos ataques contra las fuerzas gubernamentales sirias que avanzaban hacia Es-Suweida. En su declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria calificó los ataques de Israel como un ejemplo reprobable de agresión continua e injerencia extranjera en asuntos internos de estados soberanos. Mientras tanto, se informa que la administración de Donald Trump pidió a Israel que detuviera los ataques contra las fuerzas sirias en el sur de ese país. Sin embargo, esta mañana el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró que las fuerzas militares intensificarán los ataques contra las tropas gubernamentales en As-Suwaida si no se retiran de esa zona voluntariamente. A continuación, una cita de Israel Katz. El régimen sirio debe dejar en paz a los drusos de As-Suwaida y retirar sus fuerzas militares. El Ejército de Defensa de Israel continuará atacando a las fuerzas del régimen hasta que se retiren de esta zona y pronto endurecerá las medidas de represalia contra el régimen si el mensaje no es entendido. Y al final, los militares israelíes posteriormente atacaron la entrada del cuartel general militar sirio en Damasco. Y estas imágenes se difundieron por la red. ¿Quiénes son los drusos? ¡Drusos! Es un grupo étnico árabe que cuenta con alrededor de 1 millón de personas y vive principalmente en Siria, Líbano e Israel. En el sur de Siria, donde los drusos son mayoría, en esa misma provincia de As-Suwaida. Durante la guerra civil de 10 años en Siria, la comunidad se vio periódicamente envuelta en el enfrentamiento entre las fuerzas del antiguo régimen de Bashar al-Assad y los grupos extremistas en Siria. La comunidad drusa está concentrada alrededor de 3 provincias principales, ubicadas cerca de los Altos del Golán en el sur de ese país. Más de 20.000 drusos viven en los Altos del Golán. Esta es una meseta estratégica que Israel capturó a Siria durante la Guerra de los 6 Días en 1967 y luego anexó en 1981.
Los drusos comparten este territorio con aproximadamente 25.000 colonos judíos repartidos en más de 30 asentamientos en esta zona. En su momento, los drusos se dividieron en cuanto a la idea de la ciudadanía, y una parte de ellos rechazó aceptar la ciudadanía israelí después de la ocupación de esta región por parte de Israel. A quienes se negaron, finalmente se les otorgaron tarjetas de residencia israelíes, siendo residentes pero no ciudadanos. Otra parte de los drusos sí obtuvo la ciudadanía israelí, pero ¿por qué las fuerzas sirias ahora están entrando en conflicto con los drusos? Después de la caída del dictador Bashar al-Assad, el nuevo presidente de Siria, Ahmed al-Shara, prometió garantizar la protección de todas las diversas comunidades de Siria. Sin embargo, las fuerzas extremistas sunitas leales al nuevo gobierno continúan oponiéndose brutalmente a las minorías religiosas, incluidos los drusos. En marzo, simplemente cientos de personas fueron asesinadas durante la represión de un grupo de alawitas al que pertenecía Bashar al-Assad en la ciudad occidental de Latakia. Y en abril, como resultado de los enfrentamientos entre las fuerzas armadas progubernamentales y los milicianos drusos, murieron al menos 100 personas. Y ahora, la piedra angular del conflicto entre el nuevo gobierno de Siria y los drusos es el desarme de los milicianos drusos y su integración. al-Shara, al intentar unificar los grupos armados bajo un solo mando militar, no logró llegar a un acuerdo con los drusos, quienes insisten firmemente en mantener su independencia. Los drusos, que en su mayoría se opusieron al gobierno autoritario de Bashar Assad, mantienen cautela respecto a al-Shara. Después de todo, es un líder islamista con un pasado yihadista, por eso desconfían tanto de él. Los drusos están indignados porque el nuevo gobierno permitió que solo un druso formara parte del nuevo gabinete de Siria. Luego, el martes, sucedió algo totalmente inexplicable en un área drusa. Las fuerzas gubernamentales entraron en el territorio de los drusos y unas horas después, el ministro de Defensa de Siria, Murjab Abu Qusra, anunció un alto al fuego tras supuestamente llegar a un acuerdo con la comunidad drusa. Pero agregó que las fuerzas gubernamentales permanecerán en esa región para cumplir funciones policiales, buscando a los culpables, castigando a quienes cometieron desmanes y cosas por el estilo. Pero ya esta mañana de miércoles, el Ministerio de Defensa de Siria declaró que ciertos grupos criminales reanudaron los ataques contra las fuerzas gubernamentales, por lo que el ejército reanudó el fuego. Y fue en ese momento cuando Israel intervino. El martes, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que Israel busca evitar que se cause daño a los drusos en Siria, debido a la profunda alianza fraternal con nuestros ciudadanos drusos en Israel y sus lazos familiares e históricos con los drusos en Siria. Esa fue una cita. Cabe señalar que oficialmente alrededor de 130.000 drusos israelíes viven en el norte de Israel. A diferencia de otras minorías nacionales en Israel, los hombres drusos mayores de 18 años sirven en el ejército israelí y muy a menudo ocupan altos cargos. Y muchos incluso hacen carrera en la policía y en las fuerzas de seguridad. Es decir, este grupo está activamente integrado en Israel. Y no olviden que Israel declaró unilateralmente la creación de una zona desmilitarizada en Siria que prohíbe la entrada de fuerzas y armas en el sur de Siria. El gobierno sirio rechazó esta declaración de Israel sobre la zona desmilitarizada y no la reconoce. Y el martes, el líder espiritual druso, Hikmat al-Jijri, hizo un llamado a la protección internacional por parte de todos los países para enfrentar la campaña bárbara del gobierno y las fuerzas aliadas. Esta es su declaración. Aunque aquí también es importante señalar que hay otros líderes drusos, porque ahí hay varios. Por el contrario, dieron la bienvenida a la intervención del gobierno sirio en Suweida y llamaron al Estado a afirmar su autoridad allí y a lidiar con los grupos armados. Esta nueva escalada ahora plantea una pregunta importante. ¿Podrá el nuevo gobierno en Siria llegar a un acuerdo con las autoridades de Israel? Los ataques israelíes continúan a pesar de que Estados Unidos insiste en la normalización de las relaciones entre Israel y Siria ahora que el país está bajo el control del nuevo gobierno. Incluso Trump propuso que Siria se uniera a los acuerdos de Abraham. Estos acuerdos normalizan las relaciones entre Israel y varios países árabes.
Israel ya ha declarado su disposición a ampliar estos acuerdos incluso después del sangriento conflicto con Irán. Netanyahu declaró que la victoria israelí allanó el camino para una expansión significativa de los acuerdos de paz y agregó que Israel está trabajando activamente en ello. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gidón Saar, declaró lo siguiente, cito: "Estamos interesados en incluir en el círculo de la paz y la normalización a países como Siria y Líbano, nuestros vecinos, al mismo tiempo que protegemos los intereses más importantes de Israel y su seguridad". Israel, les recuerdo, ya ha llevado a cabo negociaciones directas e indirectas con el nuevo gobierno sirio, lo que demuestra un cambio en la dinámica de las relaciones entre antiguos adversarios tras la caída del régimen de Bashar Assad. Sin embargo, los repetidos ataques de Israel en territorio sirio y su presencia militar ampliada en ese país, por supuesto, pueden complicar la realización de todas estas ambiciones. Y ahora, en los últimos minutos, recibimos un informe de que se ha alcanzado un acuerdo de alto el fuego en Es-Suwaida. En la ciudad se instalarán puntos de control y quedará completamente integrada en el Estado sirio. No está claro si los drusos están de acuerdo con esto, y si Israel aceptará esto es una cuestión completamente abierta. Por eso, por ahora dejo puntos suspensivos aquí, espero que hayamos aclarado la situación. Comenten sus opiniones y conclusiones debajo del episodio. Suscríbanse, activen la campanita y denle like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación, a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o mediante el código QR que aparece en sus pantallas. Eso es todo, cuídense, adiós.